Ahora mismo, estamos viendo los datos de rendimiento de uno de mis sitios web de los últimos 16 meses. Y como pueden ver, logré obtener más de 160,000 clics. Y la mayoría de este tráfico fue en los últimos 6 meses. Y también fue el periodo en el que empecé a monitorear constantemente el tráfico. Y cada vez que una página o palabra clave perdía visibilidad en cuanto a menos impresiones y menos clics en comparación con el periodo anterior. Entonces tomé esta página, la optimicé, nuevamente actualicé el artículo. Y en la mayoría de los casos, este artículo obtuvo más impresiones y también más clics que antes. Y este proceso me ayudó a pasar de unos 40 o 50 clics. Así que todo menos de 100 clics hasta llegar a más de 800 clics. O también aproximadamente 500 clics, así que definitivamente un mejor rendimiento en promedio que antes. Y también es importante mencionar que no publiqué ningún artículo en los últimos 6 meses. Así que este tráfico viene solo de artículos que ya existían antes, lo que también significa que actualizar contenido una y otra vez. Definitivamente es una buena estrategia para aumentar tu tráfico orgánico en general. Y antes de que veamos una mirada al flujo de trabajo en sí, que aquí me gustaría mostrarte el resultado de este flujo. Y es un archivo Adenoids muestro subliminally, pero también CSS y JavaScript para añadir estilo. Así como interactividad, y como puedes ver, siempre tenemos la barra meta que incluye el dominio y también ambos periodos. Además de eso, tenemos en el lado izquierdo una barra lateral que nos ayuda. Para navegar por el informe, solo hay que hacer clic y saltamos directo a la tabla, pero también podemos ver que tenemos URLs, así como palabras clave y las categorías en descenso, estables, crecimiento y fuerte crecimiento. Crecimiento y fuerte crecimiento. En declive significa que un artículo o palabra clave no solo perdió clics, pero también impresiones, lo cual es sin duda una señal para revisar este artículo, actualizarlo, luego tenemos estable. Estable no significa que el rendimiento sea malo o bueno, solo que significa que el rendimiento es más o menos igual o que no hay una gran tendencia al alza o a la baja. Luego tenemos crecimiento y crecimiento fuerte, lo que significa que un artículo recibió más clics e impresiones en comparación con el periodo anterior y por supuesto lo mismo para las palabras clave. También tenemos disminuciones, estabilidad y crecimiento. Y un fuerte crecimiento. Y en mi opinión, la parte más importante, las URAs, que están en declive. Así que este también es el contenido que reviso cuando veo que hay una caída. También puedo filtrar. Entonces el cambio en clics es de 624, que representa aproximadamente un 57% en clics y también un 38% en impresiones. Esta sería definitivamente una página donde se requiere alguna acción, así que a veces ya basta con darle un giro al contenido para no tener que añadir cosas nuevas, pero siempre ayuda a echar un vistazo a la consola de búsqueda de Google y luego revisar qué consultas son exactamente. La razón por la que esta página recibió menos clics que antes y luego empiezas a tomar estas consultas y añadirlas de forma natural al contenido otra vez. Y además de la tabla, también es posible configurar todo lo que ves aquí en el pie de página, como el nombre y el título del perfil, imagen y la información de la empresa. Y también puedes añadir tu propio logo en el encabezado, ¿vale? Entonces, echemos un vistazo al flujo de trabajo. Y como ves, está organizado en el disparador. Configuración, obtención de datos, categorización del tráfico, preparación y guardado del informe. Enviarlo a un cliente y luego también un ciclo, porque este flujo de trabajo puede analizar múltiples dominios mientras tengas acceso a las tablas de BigQuery. Y comenzaremos con el disparador. Configuración para que sea posible programarlo o también activarlo manualmente. Y luego el primer paso es obtener los datos del cliente. Aquí tenemos una hoja de Google, pero también se puede reemplazar por Airtable o cualquier otra base de datos. Por ejemplo, aquí tenemos la URL de búsqueda de dominio e impresión. Search Data Site Impression. Estos son los nombres de las tablas de BigQuery. Luego la persona quien recibirá el correo, nombre y apellido. Estas dos variables se usan para personalizar el email, mensaje y también de activar o desactivar el informe. Así que si quieres enviar un informe, entonces lo ingresarías aquí, ¿sí? Y si no quieres enviar un informe, simplemente puedes dejarlo vacío. También es posible añadir a alguien en copia y tenemos algunos umbrales para las palabras clave, así como para las URLs, basándonos en impresiones, clics y tasa de clics, ¿yo? Te mostraré en un minuto qué significa exactamente eso. Luego el siguiente paso es recorrer cada cliente. Así que si revisamos la hoja de Google, podemos ver que aquí tenemos una fila para uno de mis sitios web. Entonces también tenemos los nombres de las tablas de BigQuery y todos los datos que mencioné antes, pero imagina, si quisiera crear un informe como el que vimos aquí, pero para otro sitio web, entonces podría simplemente copiar esta fila,
Añade aquí el dominio y, por supuesto, los nombres correctos de las tablas. Y si quieres enviar el informe a otro cliente, entonces claro que también debes actualizar las otras variables. Y una vez dentro de este ciclo, hacemos una rápida comprobación para ver si hubo una ejecución previa. Porque el flujo de trabajo también puede verificar si ya se hizo un análisis para este sitio web y luego entra en este historial de ejecuciones de la hoja de trabajo, verifica la fecha y luego toma esta fecha de forma dinámica para el siguiente periodo. Así que si no lo programas, también puedes ejecutarlo manualmente. Y siempre analizaremos los datos sin interrupciones. Si no hay una ejecución previa, tomaremos los últimos 28 días. Pero también se puede configurar así. En este ejemplo compararíamos los últimos 28 días con los 28 días anteriores a eso. Luego el siguiente paso es crear un informe de rendimiento, hoja de resultados, porque todos los datos también se guardarán en una hoja de cálculo de Google, que se verá así. Entonces, como puedes ver, tenemos el nombre de la hoja, análisis de rendimiento, luego toma el dominio, así como el fecha, y aquí tenemos exactamente los mismos datos, URLs que están disminuyendo, estables, creciendo o con fuerte crecimiento, así como para las palabras clave. Y una vez creada, ejecutaremos una consulta SQL que obtendrá datos de nuestras tablas de BigQuery. Y aquí también se realiza la mayor parte del cálculo, ya que, como puedes ver, aquí tenemos una variable para los días desde la última ejecución. Así que esta es también una de las razones. ¿Por qué podemos comparar dos periodos diferentes? Y si bajamos un poco, podemos ver que también tenemos todos los umbrales dentro de esta cláusula where para el tipo de dato query. Así que esto sería datos que también verás en las palabras clave, así como para el tipo de dato URL para tus páginas. Y la salida de esta consulta es un arreglo con datos, como si es una consulta o una URL, clics, impresiones, promedio, posición, tasa de clics, así como los datos del periodo anterior y también el cálculo para el delta, es decir, el cambio en clics tanto en números absolutos como en porcentaje. Y lo mismo para la posición y también el estado del rendimiento. Después aplicaremos un filtro porque queremos analizar las consultas así como las páginas. Y esto se hace mediante un nodo filtro simple basado en el tipo de datos. Tipo de dato. Después del filtrado, haremos una agrupación porque queremos tener los datos categorizados en declinante, estable, en crecimiento y con fuerte crecimiento. Y en la categorización del tráfico se separa como mencioné antes, tanto para las palabras clave como para las páginas, la lógica es similar. Así que nosotros aplicamos un filtro según estado de rendimiento. Luego palabras clave o problemas críticos, así que páginas o palabras clave que están en declive. También añadí un filtro y un ordenamiento. Nodo para que puedas ver de inmediato qué página o palabra clave perdió más tráfico en esta parte. Los datos se guardan en las hojas de cálculo que generamos en esta parte y luego el paso final. Antes de combinar los datos para el informe, debemos agregarlos para que estén dentro de este JSON. Claves como URLs en descenso estables y lo mismo para las palabras clave. Y ahora viene la parte donde el informe se genera. Como puedes ver, aquí tenemos nodos de código que generarán código HTML. Así que si tenemos veamos el nodo que genera la tabla con URLs decrecientes. Ahí podemos ver que estamos creando dinámicamente. Código HTML que se insertará aquí tienes una plantilla para cada uno. El nodo es muy similar, lo único que cambia es la categoría, y si es para URL o para una palabra clave. Y también tenemos otro nodo de código que genera datos de tabla como una variable, porque el informe también soporta paginación. Y la razón por la que es posible añadir esta función es porque no estamos agregando todos los datos directamente al DOM sin DOM, sino que tomamos la información de una variable y solo mostramos una cantidad determinada de filas. Esto es importante si tienes un sitio web con mucho de tráfico. Entonces podría ser que tengas unas 3.400 o más páginas. Y si quieres mostrar 10.000 o más filas, puede que el informe se vuelva lento o el navegador se bloquee y con la paginación no tienes ese problema. El siguiente paso es obtener datos para la barra meta, así como para el pie de página y el logo. Y esto se hace obteniendo nuevamente datos de una hoja de cálculo. Como pueden ver aquí, tenemos una llamada reporte con datos como nombre de la empresa, dirección, sitio web, correo electrónico y demás. Y estos datos se usan dentro del flujo de trabajo y se usarán para reemplazar los marcadores. Por ejemplo, si miramos aquí, podemos ver que tenemos un nota para obtener los datos de las imágenes para la barra meta y, como se mencionó, para la información de la empresa. Todo se combinará y dentro de este nodo de combinación, si bajamos,
podemos ver que nosotros tenemos variables como el título del informe, nombre del archivo, dominio, el rango de fechas, nombre y apellido, y todas estas variables se usan dentro de la informe. Así que como puedes ver aquí el título del informe y también en el pie de página, si bajamos un poco, el nombre de la empresa, dirección, sitio web, correo y demás. Y las otras variables se usan dentro de donde nosotros tomamos el informe convertido a una cadena base 64 y luego lo convertimos en un archivo. Y por ejemplo aquí nosotros toma el nombre del archivo con la extensión HTML, pero también tenemos que comprimirlo, porque si quieres enviar un archivo HTML a un cliente o en general usando Gmail, Outlook o cualquier otro proveedor de correo electrónico, las probabilidades de que este informe se considere un riesgo de seguridad son muy altas, porque es un archivo que ejecutará código JavaScript. Así que si lo comprimes y luego lo envías, no tendrás problemas, al ser marcado o que el correo termine en la carpeta de spam. Entonces tenemos esta parte que es responsable de enviar el correo al cliente. Y como ves, no envíe ningún correo y la razón es que aquí tenemos un nodo if, donde verificamos si entramos aquí con un sí y si no hay datos o cualquier otra cosa excepto sí. Entonces no enviamos un correo, lo cual podría ser, por ejemplo, útil para pruebas o si no quieres enviar el informe de inmediato y prefieres revisar los datos primero. Datos, primero, junto a la función de envío por correo. También tomaremos el archivo zip que se crea en este nodo, luego lo guardaremos en Google Drive y una vez hecho esto, también añadiremos una fila en la hoja de cálculo llamada historial de ejecuciones que tiene en total 4 columnas: dominio, descarga, enlace, éxito y también fecha. Y esta es la columna que se usa para calcular los días que han pasado. Han pasado desde el último. Y también hay un enlace para descargar directamente el informe desde tu Google Drive y una vez que este proceso termine, se repetirá y tomará la siguiente fila de esta hoja de cálculo y hará el mismo análisis para el siguiente dominio. Otra cosa que resulta muy interesante es el costo de ejecutar este flujo de trabajo. Y como pueden ver, estamos usando nodos como Google Sheets y BigQuery, Gmail y demás. Y lo bueno es que la API de Google Sheets es gratuita, así que no tienes que pagar por ello, pero sí por las consultas que ejecuto en BigQuery, aunque, nuevamente, la buena noticia es que sí tienen un nivel gratuito. Así que, por ejemplo, aquí podemos ver que el primer terabyte al mes es gratis. Y hasta ahora nunca he tenido que pagar nada porque siempre estoy dentro de este nivel gratuito, que sin duda es una gran alternativa a las costosas herramientas de SEO. Y aunque tengas que pagar por ello, el costo es muy bajo, porque si revisamos este informe, lo he comprobado en el fondo y tuve que pagar por 70 megabytes. Así que todo el cálculo que se hizo en este nodo fue aproximadamente 70 megabytes, que no es mucho si lo piensas, ya que el primer terabyte es gratis. Otra cosa importante a tener en cuenta es que si quieres usar BigQuery para analizar los datos de tu Google Search Console, entonces es importante activar la exportación masiva de datos, lo cual se puede hacer dentro de Google Search Console. Otra ventaja es que la exportación masiva de datos es completamente gratis, así que no tienes que pagar por exportar desde tu Google Search Console a las tablas de BigQuery, que también es una de las razones por las que siempre recomiendo activar la exportación masiva de datos lo antes posible, porque no tienes que pagar por ello. Eso es todo. Si tienes alguna pregunta, no dudes en dejar un comentario y si quieres aprender a usar la Google Search Console API o cómo activar la exportación masiva de datos y usar el nodo BigCreamy dentro de N8N. Ahora destacaré 2 videos y nos escucharemos en el siguiente video.